Hola queridos amigos de la responsabilidad de vivir, es un gusto estar con ustedes una vez más para continuar con las heridas de la infancia y en esta noche vamos a hablar sobre la herida de las carencias afectivas que viene siendo la tercera herida que vamos a tratar en estos módulos o en estas, por decir así, que serían, no sé, como, Pequeños videos, ¿no? Unos pequeños videos, una plática muy amena, ¿no? Para compartir esta parte de, pues al final de cuentas, Basti, creo que tú compartes esta idea conmigo de que somos el resultado de nuestra infancia, exacto. de lo que vivimos. Y bueno, hola Jessica, una vez más, Ay, pero- estamos aquí para platicar tú y yo bueno, y todas las personas que se nos unen al escucharnos también. ¿Cómo estás? Bien, hola a todos, hola mi querida Basti. Pues estamos nuevamente aquí para poder, como bien lo mencionamos, compartir y continuar con esta parte de las heridas, ¿no? Estas heridas de la infancia que, digo, todo tiene solución y las podemos trabajar. Nada más es importante identificarlas, ¿no? Porque muchos de nuestros males venimos acarreándolos desde la infancia, ¿no? Es más, desde el momento en que estamos en el vientre de la madre. Exactamente. Y pues bueno, al final de cuentas, muchas veces no comprendemos cómo es que un bebé o un feto puede ser afectado por estas heridas, pero en realidad esta herida de la carencia afectiva puede llegar a afectar desde el vientre materno, eh, ya que pues es una herida en cuanto a lo que tiene que ver con nuestras emociones, con el sentirnos apreciados, con el sentirnos queridos, y creo que es una parte muy crucial o importante en la vida del ser humano. Eh, analizando esta parte, puedo decir que en mi etapa o en la etapa de la universidad, considero que nosotros aprendimos muchas cosas y una de ellas que yo puedo decir que aprendí fue el afecto. Eh, Siempre me fue muy difícil recibir abrazos o el simple contacto físico. Siento que fue muy difícil para mí, no sé, a lo mejor analizando mi infancia, eh, no sé, o tal vez tiene que ver también con nuestro temperamento, ¿no? Hasta cierto punto, porque mi hermana es muy afectuosa y yo soy lo contrario. Siempre fui como más ruda, más así, de que no me gustaba mucho el contacto físico. Y con ustedes siento que aprendí, porque tanto tú como Poncho son muy afectuosos, son muy dados a agarrar la mano, a abrazar, a decir cosas, o sea, afectuosas, te quiero mucho, cositas así. Y siento que aprendí, pero hasta cierto punto me sentía incómoda, ¿no? Porque no estaba acostumbrada. Entonces, creo que en ese transcurso de la universidad fui aprendiendo esa parte. No sé si a ti te pasó o te ha pasado. Bueno, en tu caso eres afectuosa, tú eres cariñosa. Pero fíjate que yo coincido contigo en esta parte que es una mezcla tanto de nuestra personalidad, de nuestro carácter y pues el ambiente, ¿no? Porque que digamos, como habían muchas muestras o un lenguaje muy amoroso durante mi desarrollo en los primeros años de vida tampoco fue así, ¿no? Tuve una educación un poco estricta y te podría decir que creo que es mi forma de ser, mi carácter, mi personalidad. Entonces ya es algo creo que traes, ¿no? Porque si tal vez yo hubiera recibido este lenguaje amoroso, digamos, durante estos primeros años de vida, tal vez yo sería demasiado. O sea, sería una cosa que desbordara y que ya no es tan normal. Entonces creo que todo tiene una razón de ser, ¿no? Entonces, para mí son las dos cosas, tanto nuestro carácter y personalidad y también pues lo que nos enseñan desde la infancia. Lo mío sí vieron muestras de afecto no exageradas y no eran muy constantes, pero creo que era lo que yo necesitaba, ¿no? ¿Sí?
Y de hecho yo recordando la universidad, yo no te veía, o bueno, yo no te sentía ni percibía de una manera así fría, distante, no, fíjate, o sea, yo creo, de hecho, cuando yo me acercaba a ti, yo sentía mucha calidez, no, mucha calidez, mucha honestidad y sinceridad en tus palabras, entonces, no te puedo decir que desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, yo nunca te vi fría o distante. O sea, no, tal vez puede ser mi forma de ser, el modo en cómo yo me acercaba a ti podría ser la respuesta, ¿no? Puede ser. Y bueno, en esa herida de la infancia, bueno, ¿por qué se puede dar esta carencia? Bueno, puede ser por varias razones. Puede ser por embarazos no deseados, eh, Claro. ser víctimas de una violación, y entonces le transmite al bebé esa falta de interés o de amor. Cuando la mujer al quedar embarazada es rechazada por su familia, que eso también se da, o por el mismo padre del bebé, que muchas veces el hombre pues no quiere tener hijos y ella al embarazarse entonces sufre ese rechazo, entonces ella lo transmite hacia el bebé. De igual manera, cuando los padres esperan un determinado sexo, o sea, quieren una Ah, niña y sí. nace un niño, o al revés, quieren un niño y nace una niña, entonces crean ese rechazo. Cuando el bebé nace con alguna condición física o mental, también se puede dar esta herida, ya sea un síndrome de Down o un retraso mental o alguna malformación, eh, que eso haga que el papá, tal vez inconscientemente, porque también se puede dar inconscientemente, rechace o no le transmita afecto a ese bebé. Y de igual manera, cuando la madre o el padre se quedan solos con la responsabilidad, este también puede ser otro motivo de que el papá o la mamá que se quedan como padres solteros, ya sea por una separación o por una muerte, de uno de los dos progenitores, como asume el rol completamente de tener que dar de comer, de las preocupaciones y todo eso, entonces afectuosamente pues no se puede, no le puede brindar ese amor, ese cariño por la presión o por todo lo que conlleva el ser un papá soltero, ¿no? Entonces, esas Claro. serían algunas de las razones por las que se puede dar. Ajá. De hecho, fíjate, en esta parte de las carencias afectivas, no es en sí que no haya amor. Como bien lo menciona, hay una carencia, hay una disminución de la muestra de afecto, ¿no? Por lo general, un alejamiento. Muchas de las veces puede ser por cuestiones económicas, considero yo que sería una de las cosas importantes, porque pues al final de cuentas, pues hay que llevar un sustento al hogar, ¿no? Hay que pagar los gastos prácticamente de todo, ¿no? Entonces, a veces no te da tiempo. Y eso mismo hace que haya un alejamiento, ¿no? O que disminuyan las muestras de afecto. También es importante aquí recalcar que no es la cantidad, sino la calidad. Sin embargo, los niños, como bien lo decía y vimos durante la universidad, Piaget hablaba acerca del desarrollo cognitivo, ¿no? Del niño. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, de que los primeros años de vida, pues son un aprendizaje sensorial, ¿no? Entonces, el niño va a aprender lo que escucha, lo que ve, lo que siente. Después pasamos a la etapa preoperacional, donde igual el niño, en esta etapa que es hasta los 7 años, más o menos aproximadamente, de igual forma va a ir aprendiendo, pero de una manera de interactuar, ¿no? Y en esta etapa es cuando ya empieza a sociabilizar. Pero ¿cómo va a sociabilizar si no se le está fomentando un desarrollo tanto en el lenguaje, tanto en la manera de actuar? Porque recordamos que los niños van a aprender mediante imitación, ¿no? Entonces, aquí sí es importante de que yo sé que hay gastos, yo sé que se tiene que trabajar, pero el niño en esta etapa no va a aprender de lo material, digamos, ¿no? O sea, va a aprender de muestras de afecto, aunque algunas veces resulta de que hay un cuidador, ¿no? Cuando se tiene también a veces la solvencia económica, el que haya alguien que cuide al niño, ¿no?
A veces estas personas cuidadoras tienden a dar este afecto y a suplir la carencia afectiva y suplir la presencia de los padres, ¿no? Pero pues no es lo ideal porque al final de cuentas se está creando un vínculo emocional con el cuidador y no con los padres. Entonces, siempre es como buscar esta mediación y no irse a los extremos. Vuelvo a decir que siempre es una gran responsabilidad tener un hijo, ¿sí? Entonces, yo desde mi punto de vista es tomarte esta responsabilidad y tener esa madurez de que es alguien que depende de ti, que va a aprender de ti, ¿ok? Entonces, es importante tu presencia, tal vez no la cantidad, porque no vamos a poder estar tal vez las 24 horas, que es lo que más pienso yo que se desea, ¿no? Pero sí en ese poco tiempo que sea de calidad, ¿no? La convivencia. ¿No? Y aparte de eso, por circunstancias de la vida, muchas veces la pareja a veces se separa, pero eso no significa que dejas de ser papá. O sea, siempre la necesidad de un niño va a ser el tener a papá y a mamá. Y siempre debe haber, o sea, siempre se debe de cubrir esa necesidad. Muchas veces no lo ven así, pero en realidad siempre un niño va a necesitar, niño hablo de sea mujer o hombre, eh, Claro. siempre va a necesitar tanto la figura masculina como la femenina. O sea, siempre lo va a necesitar porque parece mentira, pero somos diferentes y tenemos diferentes lenguajes. Entonces, el niño necesita de esas proyecciones, tanto de la femenina como de la masculina, para poderse desarrollar de una manera saludable. Entonces, si no está mamá, mamá tiene que ver la manera de jugar ese rol. Y de igual manera papá, independientemente que ellos ya no sean pareja. Entonces siempre va a ser importante. Y lo que tú decías, en el cerebro del niño no se registra lo que son las cosas materiales. O sea, para él no entiende si son pobres, si son ricos, si son, o sea, él en la infancia no se registra o no se sabe o no pueden comprender esa parte. Tampoco comprenden en sí los conceptos de las palabras, pero a lo largo ellos entienden más, son las expresiones. O sea, Sí. expresiones de amor, expresiones de afecto. Por eso es que es muy importante y creo que hay muchos psicólogos que han dicho el hecho de que no se les debe pegar con la mano, porque la mano simboliza caricias, amor. Y si tú le pegas con la mano, entonces también estás mostrando que esto también sirve para lastimar. Entonces, como que es un choque en la mente del niño, y más cuando están pequeñitos. Entonces, si le vas a pegar, pégale con un recito, pégale con un cinturón, eh, para que no haya esa confusión, para que las manos de mamá sean para dar amor nada más, y no para golpear, que antes usaban la chancla, ¿no? O la chancla, la famosa chancla, ahí va volando. Al final de cuentas no es que le duela, sino que simplemente simboliza que lo estás castigando o que le estás dando o sea, lo estás reprendiendo de algo que hizo que no está bien, ¿no? No significa que lo tenemos que golpear o lastimar, ¿no? Al final de cuentas. Es muy importante el simbolismo de las cosas, los gritos, los golpes, todo eso él lo entiende, pero no va a entender si yo le digo eh, ciertas palabras, que no las va a entender estando pequeño. De De algo, hecho, aquí agregando, ay, perdón, agregando lo que dices, es importante el tono de voz, ¿no? O sea, el tono de voz es también lo que va a marcar, porque los niños entienden perfectamente el cambio del tono de voz en cuanto a las palabras o en cómo se les dice tanto el tono de voz como pues los gestos, obviamente, que haces a la hora de estar diciendo o dando una indicación. exactamente. Y ya a lo largo, pues conforme ellos se van acostumbrando, fíjate que a veces uno dice, ay, pero ¿por qué te estoy hablando y tienes que esperar a que yo te grite para que hagas caso? Porque ya así lo condicionamos. Eh, Él está con nosotros desde que es un bebé y entonces yo le hablo y le hablo y le hablo, pero no te hace caso. Entonces cuando gritas, porque ya se condicionó de esa manera.
Entonces, al final de cuentas, todo es un proceso. A veces queremos corregir cuando ya el muchacho ya es un adolescente, cuando la edad correcta para corregir es desde que nace hasta los 7 años. Entonces, ya de ahí en adelante es simplemente irlos guiando. Entonces, pero bueno, nadie nace sabiendo y todo es un proceso. Y de hecho, con los niños nunca se sabe. Así es. Son como una cajita de sorpresas o un huevito de esos Kinder que uno no sabe qué sorpresa va a traer adentro, ¿no? Y cómo van a ser. Y tiene uno que ir aprendiendo conforme ellos se van desarrollando. Claro, y sobre todo, por ejemplo, cuando se tienen varios hijos, pues no es igual la percepción de los hijos, ¿no? O sea, va a variar en que tal vez uno es un poco más sensible, entonces ahí es la manera en cómo vas a guiarlo, ¿no? A marcarle un camino, a corregirle, porque tal vez a uno puede ser que no le marque tanto que tú le hables fuerte, ¿no? No va a tener una consecuencia en la edad adulta, ¿no? Posiblemente, pero tal vez el otro niño sí es más sensible, entonces si tú le dices lo mismo que le dijiste al primero, que tiene un carácter un poco más fuerte o que no es tan sensible, pues obviamente no va a tener el mismo resultado con el niño que es más sentimental, ¿no? O si reacciona de una manera muy sentimental y el otro niño es más, más frío, más racional, pues obviamente tampoco va a tener el mismo resultado. Entonces, es importante identificar, pues, qué funciona con cada uno. Aquí sí es el ensayo-error, desafortunadamente, ¿no? ¿Sí? Exactamente. Se Y escucha feo. bueno, las heridas de la infancia muchas veces nosotros no le ponemos atención, pero pienso que es algo que debemos analizar con calma, sentarnos a analizarnos para poder comprender muchas cosas, porque de hecho tienen mucho que ver con el tipo de relaciones que nosotros formamos cuando crecemos. Así Eh, es. muchas veces no entendemos. Yo he escuchado personas que dicen, pero ¿por qué siempre me toca un hombre malo, no? O ¿por qué siempre tal cosa? Eh, pero muchas veces es porque nosotros mismos buscamos ese tipo de relaciones porque es lo que aprendimos o es lo que vivimos cuando éramos pequeños y no rompemos con ese patrón, sino que seguimos con el mismo patrón. Eh, es más, hemos visto en familias completas de que se da el ser mamá soltera y se da en una y en la otra y en la otra generación, ¿no? Y hasta 3, 4, 5 generaciones. Y al final de cuentas tiene que ver con los modelos que nosotros vamos adquiriendo conforme vamos nosotros creciendo o nos vamos desarrollando. Entonces, es muy importante analizar el tipo de herida que nosotros tenemos para que de esa manera podamos nosotros romper con ese patrón. Y en este caso, pues la herida de la carencia afectiva es muy importante porque al final de cuentas todos necesitamos amor y las expresiones de amor son muy importantes y a veces nos equivocamos con las expresiones de amor. Muchas veces pensamos que el entregarnos a una persona físicamente es una expresión de amor, cuando no es así. O sea, las expresiones de amor tienen que ver con el decir te amo, el decir te quiero, el decir eres importante, el decir qué bonita estás o qué bonito estás, el regalar una flor, el dar una caricia, el hacerte piojitos, el abrazarte, el a pesar de que estás enojado, el decir te amo, pero no me gusta esto, eh, el saber cómo decir las cosas sin lastimar, sin ofender. Entonces, todo eso tiene que ver con el, el afecto, ¿no? Y para los niños es muy importante que nosotros le logremos reconocer. Yo pienso que como papás muchas veces nosotros nos cuesta decir perdón. Eh, y somos seres humanos, o sea, también nos equivocamos. Y muchas veces nos equivocamos también con ellos. Y ellos tienen muchas cosas que enseñarnos a pesar de la corta edad que tienen. De hecho, sí es algo muy recurrente esto de que los padres no saben pedir disculpas. Bueno, tal vez no, perdón, porque están aprendiendo, ¿verdad? Al igual, ¿no? Pero como decía, ensayo y error, desafortunadamente.
pero siempre es bueno reconocer porque también eso abre, bueno, pienso yo que tal vez de una edad donde el niño ya logre comprender el por qué se está pidiendo una disculpa, ¿no? Donde tal vez no lo maneje de una forma a su conveniencia, ¿no? Porque los niños son muy manipuladores también. Entonces, sí es importante porque también enseñas al niño a aprender a reconocer cuando te equivocas, ¿no? Es esa parte de ser humilde, ¿no? Obviamente el padre tal vez piensa que al pedir disculpas pues se baja a un nivel inferior al nivel del niño, ¿no? Y pierde cierta autoridad. Aquí en este caso es saber externarle esta disculpa que se le está pidiendo, ¿no? Creo yo que es lo importante, saber decirlo. Porque pues sí, a veces vemos de adultos ciertas cosas que dices, híjole, es que pasó esto en la infancia y no estuvo bien, ¿verdad? Y pues es ahí, como bien lo mencionaste, en nuestras relaciones, no solo de parejas, sino también a veces en nuestro trabajo, con nuestras amistades, con nuestros parientes, nuestros familiares. Entonces, esto es algo, decíamos en los videos pasados generacionales, ¿por qué? Porque yo crecí viendo esta situación de una manera normal. Para mí es algo normal. Entonces, si es algo normal para mí, obviamente yo con mi descendencia voy a actuar de la misma forma. Y es ahí donde no tiene que repetirse. Por eso es que llamamos que es o bueno, desde mi punto de vista, yo como lo veo, es así, generacional, porque no lo hemos sanado, porque es normal para mí, porque lo he normalizado el dolor, he normalizado la humillación y he normalizado esta carencia afectiva. Para mí es normal tener baja autoestima. Entonces, para mí es normal ser insegura, para mí es normal estar a la defensiva, ¿no? Que son ciertas características que varias de las heridas de la infancia presentan. En realidad, se van a repetir muchas características porque pues al final son heridas, ¿no? Son heridas, son traumas que se ven reflejados de esta manera. Obviamente ya durante la terapia es donde se platica y se identifica qué tipo de herida es la que se tiene y para ver de qué manera se puede trabajar, ¿no? Y yo pienso que esta herida de carencia afectiva, bueno, yo me puse a analizar, es una de las más difíciles de detectar, porque muchos justifican a papá y a mamá y decir, bueno, pero es que ellos trabajaban mucho, ellos también tuvieron una mala infancia, por eso eran muy duros conmigo, pero pues nunca me hizo falta nada, siempre tuvieron lo necesario para mí. Y tal vez por eso es que ellos eran, tal vez nunca me dieron un abrazo, nunca me dijeron que me amaban, pero fueron buenos padres. Entonces, siento que esta herida es la más difícil de detectar, cuando en realidad muchas veces nosotros por dentro podemos estar rotos por causa de esa necesidad, porque todos necesitamos afecto. O sea, yo me puse a analizar que lo más bonito que tú puedes sentir en algún momento es de que tu padre te pueda decir o tu madre te pueda decir, qué orgulloso estoy de ti. Y dime cuántos padres han dicho eso, cuántos hijos lo han escuchado, ¿no? Pienso que sí es muy bonito, sí, o sea, escucharlo. Pero ¿cuántos padres realmente, sobre todo estamos hablando, por ejemplo, así, padres de generaciones pasadas, ¿no? Padres de generaciones pasadas. Tal vez ahorita, pues decía, tiene sus pros y sus contras las diferentes épocas de crianza, porque pues tal vez actualmente también se ha sobrevalorado, porque ya estoy muy orgulloso de ti por esto, o sea, por todo estás orgulloso, o sea, ya le quitas el valor a las cosas, ¿no? Porque en realidad pues todo te parece un logro para ti, ¿no? Pero es el medio, es mediar, es ver que sí, que no, qué es lo que sí es relevante, qué no. Pero sí, o sea, yo te puedo decir de nuestra generación, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos recibido o hemos escuchado, estoy muy orgulloso o orgullosa de ti? O lo Eso, estás haciendo bien, o te amo mucho, te busco porque también te necesito. O sea, siento que esta herida es la más difícil de detectar, porque muchas veces nos hacemos fuertes o nos hacemos una coraza, sí, decir, bueno, pero me daba de comer, ¿no? Me dio estudios, y ya, bueno, fue un buen padre, ¿no? Pero y lo demás, o sea, el afecto, creciste sin afecto y entonces, ¿qué pasó? Entonces siento que sí es importante analizarse bien uno, y parece mentira,
yo siento que en la generación, como tú dices, de antes, esta herida era muy marcada Ujú. porque no se hace a propósito. O sea, yo pienso que tal vez ni el propio papá sabía que estaba ocasionando esa herida, porque simplemente él también creció así, sin- Exactamente. ¿no? Entonces, ¿Cómo puedes mostrar algo que no sabes, ¿no? Pero sin embargo, esta herida también, Basti, creo que es una de las heridas que te permite ser una persona funcional. ¿Sí? O sea, porque dependiendo cómo la manejes, ¿no? Te puede hacer una persona también fuerte emocionalmente, pero al ser fuerte a veces nos vamos al extremo para no ser lastimados o rechazados también, para que no nos pase lo mismo, fríos, distantes, aislados, ¿sí? Soberbios también puede ser, ¿no? Porque no sabemos demostrar el afecto, ¿no? Pero pues podemos ser funcionales hasta cierto punto. indecisos también, o sea, una Sí, persona claro. con esa carencia o esa herida puede ser una persona insegura para tomar decisiones, puede ser ese tipo de persona que que inicia una cosa y al final de cuentas nunca la termina, o tiene varias opciones y al final de cuentas no sabe qué decisión tomar porque se siente inseguro. También tiene dificultades para enfrentar desafíos y simplemente se aleja porque pues no siente que puede lograrlos. De igual manera puede tener dependencia emocional hacia la pareja con la que está o hacia sus padres, o pueden ser esos muchachos que nunca salen del nido por causa de ese mismo temor, o dependencia hacia los hijos, hacia algún amigo, amiga, hacia el jefe, etcétera. Puede ser dependiente, ¿no? Claro, es que aquí nos vamos a dos, pueden haber dos respuestas, ¿no? Una reactiva y una pasiva, ¿no? Una reactiva me vuelvo indiferente, me vuelvo frío, me pongo a la defensiva, o sea, estoy reaccionando, ¿sí? Tal vez de una manera muy distante. Y una reacción pasiva podría ser lo que estás diciendo, ¿no? El ser dependiente de mi pareja, el tener una autoestima baja, el tener un sentimiento de inferioridad, desconfiar, ser inseguro, no saber resolver conflictos, la inseguridad en la toma de decisiones. Entonces, no quiere decir que nada más vas por un lado. O sea, puedes tener dos tipos de reacciones y esto va a depender de tu carácter, de tu personalidad. ¿Sí? O sea, el tipo de reacción que tú vas a tener. Por eso es importante, pues, identificar cuál es, cómo ha sido tu infancia, qué es lo que tuviste, qué es lo que no. Entonces, es investigar, ¿no? Es llegar a la profundidad del origen. Exactamente. Y bueno, y al final de cuentas, yo no voy a saber dar, teniendo esa herida, no voy a saber dar afecto, Ujú. porque pues al final de cuentas yo nunca lo recibí, o si alguien es muy cariñoso conmigo, tal vez lo puedo sentir como ofensivo, o que quiere algo a cambio de. Entonces, Claro, sí. persona va a estar a la defensiva por esa razón también, porque como no está acostumbrado a recibir afecto ni palabras bonitas, entonces al momento que las tiene, lo va a sentir raro o lo va a sentir como que quieren, ¿no? O que quieren de mí. Entonces, Claro. todas esas características tal vez no tienen que ser todas, puede ser alguna de ellas, pero sí es importante que nosotros logremos analizarlo para que de esa manera veamos qué es lo que está o el resultado o en qué nos está afectando, porque también nos puede ocasionar ansiedad y depresión, esa misma falta de amor o de afecto que nosotros tenemos, que venimos cargando desde que somos niños y que no sabemos eh, cómo expresarla o cómo sanarla. Entonces, sí es importante analizar. Así es. Sí, Y y bueno, qué mejor que sea dentro o con el apoyo de un psicólogo o psicoterapeuta también, ¿no? Sí, eso sería importante. exactamente. Y bueno, queridos amigos y escuchas, esperamos que esta herida pueda ser analizada por ustedes y de esa manera puedan ir viendo en qué se pueden apoyar. Bueno, como siempre les sugerimos que sea con un profesional que les pueda brindar esa ayuda. Así es. Sí, algo importante lo que mencionas, igual recalcarle, ¿no?
acudan con un profesional, no solamente en cuestiones psicológicas, sino en cualquier caso de salud o lo que sea, lo que necesiten, siempre tiene que ser un profesional. No es porque otra persona no pueda, no, pero simplemente no tiene los estudios, no tiene la base, no tiene la comprensión y no tiene todo ese proceso que se lleva uno para poder acompañar a la persona, para poder apoyar, ¿no? Y Exacto. pues bueno, me da gusto verte, Basti. Igualmente, y bueno, llegamos al fin de esta tercera parte de lo que son las heridas. En este caso son las heridas de las carencias afectivas o falta de amor. Y esperemos que, bueno, ya se acerca la Navidad, así que creo que es el mes ideal para dar amor. Todos los meses son, ahora sí que debemos de vivir un día a la vez y todos los días debemos de dar amor porque puede ser el último. Así que no se olviden de dar afecto y de dar mucho amor. Así es. Y bueno, esperamos que les den like o que nos sigan en nuestras redes sociales y los invitamos a que nos sigan en el siguiente video. Gracias. Hasta luego.